Familia, un tema bien interesante y que casualmente he tenido bastantes conocidos que me han dicho la preocupación de eso. Y estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares y sobre todo de los infartos fulminantes que hoy en día se ha hecho tan cotidianamente que las personas les dé un paro por tanto estrés, tantos problemas que puedan tener económicos, sociales, también y que se puedan sentir como hostigados por alguna cosa, y es por eso que hoy nos acompaña el doctor Johan Ya de la casita de Café Caliente para que nos puedan hablar un poco sobre cómo podemos hacer las formas que podamos evitar estos infartos a temprana edad y cuando ya tenemos una edad avanzada, y sobre todo los cuidados específicos. Muy buenos días, doctor, un gusto tenerlo aquí nuevamente. ¿Cómo está? Buenos días, Waldy, un placer pues acompañarlos nuevamente y hablando pues en esta mañana de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Sí. Al referirlo así como enfermedades cardiovasculares hablamos de una infinidad de padecimientos. Claro. Estamos hablando de un abanico enorme que van desde la hipertensión hasta problemas como tú ya lo mencionaste, como los infartos, agrandamiento cardíaco, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Claro. Es un amplio margen de enfermedades, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca, por ejemplo, de la principal y la más común, lo que es la hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión nos puede llevar, empezando solamente con cifras tensionales elevadas, a posteriormente empezar a padecer del corazón, que el corazón se empieza a agrandar, que el corazón nos puede presentar un infarto por un daño previo, que por un mal control y un mal manejo de la hipertensión. Doctor, algo bien importante. ¿Cómo nos damos cuenta o cuáles son esos primeros síntomas que a las personas les da y por qué la hipertensión? Ok, la hipertensión es una enfermedad ampliamente conocida de distribución universal. En todo el mundo vamos a encontrar pacientes hipertensos y ahí todavía tenemos una desventaja. Solo el hecho de ser latinos ya nos pone en una desventaja franca porque tenemos predisposición. Además, en el caso de las mujeres, tienen a mayor incidencia en el caso de las mujeres, pero tiende a ser más letal en el caso de los hombres. Generalmente cuando tenemos hipertensión y somos hombres nos damos cuenta tarde, no nos tratamos o nos tratamos mal. En cambio las mujeres generalmente tienden a ir más a consulta, estar más en control y por eso pueden llegar a tener un mejor control. Ahora, también hablando de lo que es la raza, en pacientes de raza negra tienden a ser peor control, tienden a ser la hipertensión más agresiva y por eso genera muchas otras complicaciones. Dentro de también lo que es los estilos de vida. Claro. El estilo de vida sedentario, el no hacer ejercicio, el sobrepeso que podemos llegar a tener o el consumo de algunas sustancias como ser el alcohol, el tabaco o algunas otras sustancias, pues obviamente van a ir aumentando ese riesgo de llegar a ser hipertenso y posteriormente pues aumentando el riesgo de llegar a padecer un infarto. Ahora bien, doctor, se ha dado mucho porque como le digo, muchas personas que conozco o les ha dado un preinfarto o les da dado un infarto. ¿Cómo podemos evitar un poquito o qué podemos tomar, ya sea jóvenes después de los 25 años, qué podemos tomar o qué podemos hacer para prevenir un poco? Porque también recordemos que el estrés, la falta de sueño, el sedentarismo y cómo comemos es fundamental y clave para que no nos estén dando tantas enfermedades cardiovasculares o enfermedades ya comunes. Fíjate que a nivel estadístico, Waldy, para estos días de diciembre se da mucho que hay un cierto incremento en patologías como ser infartos, que muchas veces tienden a ser fulminantes. O sea que de repente la persona tiene el infarto y muere en el lugar donde sufre el infarto. Recordemos que el infarto como tal es una palabra muy común, pero no es específicamente del corazón. Podemos tener infartos en otros órganos, podemos tener infartos cerebrales, lo que la gente de repente le llama un derrame cerebral y la persona pierde movilidad en varios miembros. Podemos tener también infartos a nivel de riñones, a nivel pulmonar. Entonces el infarto es un momento de isquemia. En algún momento la sangre que va para alguna parte del cuerpo se obstruye ese paso y eso es lo que nos genera un infarto.
En el caso más común y más generalizado, lo que se conoce como infarto cardíaco, quiere decir que en alguna parte del corazón no llegó suficiente sangre en determinado momento y eso le puede causar la muerte inmediata al momento de padecerlo, o en algunos casos, incluso hay infartos que son silenciosos. La gente no se da cuenta. Tienen el infarto y no necesariamente porque sea alguien con sobrepeso, que sea hipertenso, no, cualquier persona puede tener un infarto. Recordemos casos famosos donde deportistas con muy buena, pero muy buena condición física han tenido infartos en el campo de juego, de repente por el sobreesfuerzo que hacen. Entonces, estar sometidos a una carga emocional, a una carga estresante física, puede también llegar a desencadenar un infarto. Recordemos que, como tú decías, solo por el hecho de ser alguien joven, alguien de esbelto, por ejemplo, como tú, no necesariamente quiere decir que esté exento completamente de padecer un infarto. Cualquiera de nosotros puede llegar a padecer un infarto en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir? No podemos quitarnos nuestra raza, o sea, no podemos dejar de ser latinos, no podemos quitarnos nuestros antecedentes. Nuestros padres nos heredan una carga genética que ya viene determinada y que ahí podemos traer alguna herencia, por ejemplo, de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes, que eso no lo podemos controlar. Pero ¿qué sí podemos controlar? Podemos controlar nuestra alimentación, podemos controlar nuestro peso, podemos controlar nuestro sedentarismo, evitando vivir una vida solo de trabajo, oficina, televisión, o ahora con redes y con plataformas. Entonces, esa es una de las cosas que podemos evitar. Uno de los factores, principalmente, por suerte, comentábamos extra cámara, en la banda que tenemos, que están 2 cardiólogos, ellos hacen mucho hincapié. ¿Cuál es uno de esos factores que más afecta? El tabaco. Entre más fuma una persona, mayor riesgo de poder llegar a tener un infarto puede tener. Y obviamente al momento que deje de fumar, pues ese riesgo poco a poco va disminuyendo. Y pues lo que decíamos, el consumo de algunas otras sustancias ilegales o a veces hasta legales. Por ejemplo, en los casos jóvenes ya hemos llegado a ver muchas alteraciones cardíacas, ya sea de tipo infarto, de tipo arritmia, de tipo taquicardia. La taquicardia es el aumento en la frecuencia cardíaca. Y el aumento en la frecuencia cardíaca normal va a ir de 60 a 100 latidos por minuto, de repente hasta 110 latidos por minuto. Si ya tenemos arriba de eso y esa frecuencia es sostenida en el tiempo, una persona que ande con una frecuencia de 140, de 160, 180 latidos por minuto, eventualmente ese corazón no va a aguantar porque va a ir con un latido muy rápido. Entonces, ¿qué nos puede desencadenar eso? ¿Y en qué caso lo hemos visto en pacientes jóvenes? En pacientes que consumen bebidas energizantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con las bebidas energizantes y peor aún con la tendencia que hay de mezclarla con bebidas alcohólicas. Sí, muchas veces, doctor, y hemos visto casos en los cuales las personas consumen bebidas energizantes y luego les da un preinfarto o también les da bastante taquicardia. Por ejemplo, en la universidad ya está prohibido vender bebidas energizantes por lo mismo, porque se han dado muchos casos. Pero ya para finalizar, doctor, ¿cuáles son como esos puntos claves o síntomas, mejor dicho, de que cuando las personas decimos, siento que no estoy bien y me va a dar algo, cuando ya tenemos que ir al médico para prevenir antes, por ejemplo, un infarto? ¿Cuáles son como esos síntomas que las personas pueden sentir, dado caso que le dé síntomas? Si ya no le da síntomas, pues sí, ya no hay cómo saberlo. Dios lo quiere llevar, pero si nos da síntomas, ¿cuáles son esos de alerta? Como mencionábamos, mantener bien controladas sus patologías de base. Si es una persona que padece de la presión, llevar un control con su médico de cabecera, ya sea médico general, internista, cardiólogo, quien sea que lo esté tratando, y llevar un buen control de esas cifras tensionales, porque unas cifras tensionales mal controladas pueden terminar en un infarto. Ahora, ¿qué otros síntomas podemos llegar a presentar? En algunos casos, previo a un infarto, puede haber un dolor en el pecho que va a ir poco a poco aumentando su intensidad de leve a moderado o muy alto, y eso pues de repente nos llama la atención. Cualquier dolor en el pecho que nosotros tengamos, especialmente si ya somos arriba de los 35 años, ojo, vaya a consulta, ya sea que usted no padezca de ninguna enfermedad, que no sea hipertenso, que no sea diabético, pero empieza un dolor en el pecho, el primer diagnóstico a descartar es un infarto, que puede ser leve y que le puede salvar la vida si alguien empieza con un dolor leve y se detecta a tiempo. Entonces ahí ya empezamos con otra etapa de tratamiento, pero ya ahí ya es tratamiento para prevenir la isquemia. Y algo importante que siempre he escuchado ¿es recomendable tomar aspirinas, por ejemplo, todos los días o en un determinado momento ya no? Normalmente, según las últimas guías, recomendaban el uso de las aspirinas como prevención secundaria. Prevención secundaria quiere decir que lo van a usar los pacientes
de repente hipertensos o no, pero que ya tuvieron un infarto. Ok. Entonces, cuando ya alguien ya ha tenido un infarto, además de sus medicamentos que va a seguir tomando, que muchas veces van a ser antihipertensivos, medicamentos para controlar la diabetes, medicamentos para las dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, y además de eso vamos a agregar la aspirina en una dosis baja de 80, la ideal es 81 miligramos, no se encuentra siempre, pero se puede encontrar también, o la que se conoce como la cardioaspirina. Ok. Bien, qué dato más interesante, porque normalmente nos dicen que es para prevenirlo. Es para prevenir, pero es en prevención secundaria. Y cuando, por ejemplo, disculpa que lo interrumpa, pero por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, que dicen, me duele todo este lado derecho. Izquierdo. ¿Ahí es un síntoma de alerta o es que me pasa otra cosa? Habitualmente cuando pensamos en un infarto, como decíamos, la sintomatología puede ser muy variada. Desde no sentir nada hasta sentir un leve dolor o un dolor muy intenso que habitualmente se refiere como un dolor opresivo. El paciente normalmente puede decir, siento como que tengo la pata de un elefante en el pecho. O sea, como que lo están aplastando, como que le están poniendo una prensa y lo está comprimiendo. Y el dolor puede ser irradiado al miembro superior izquierdo o al cuello. Habitualmente podemos tener estas dos variaciones que de repente tal vez no siente dolor en el pecho, pero sí siente dolor en el brazo, dolor en el cuello. Incluso en algunos casos, algunos pacientes pierden la movilidad y no pueden ni siquiera levantar el brazo. Entonces esas cosas pues nos van a llamar la atención y nos van a hacer, como decíamos, sospechar un infarto que se puede diagnosticar fácilmente con estudios de laboratorio, con un electrocardiograma. En cuanto llegue el paciente al centro de atención, ya sea una consulta externa o una emergencia, hacer un electro, ver en el electro si hay alguna sospecha de que hay isquemia y hacerle pruebas de laboratorio como hacer troponinas, y pues el resto de las enzimas cardíacas. Vea qué interesante, vaya y acuda al médico porque mire, es mejor prevenir que lamentar. Correcto. Y no se estrese tanto, tenga su vida un poco relajada porque eso también puede afectar a que no solamente se le suba la presión y la hipertensión, sino que también su mente le puede fallar, que usted sabe que la mente es tan poderosa. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado siempre.